Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Como habíamos comentado, íbamos a hacer la clasificación de tipos penales y ya hemos agotado el tema del dolo y de la imprudencia. En esta ocasión haremos la clasificación de tipos en relación a la conducta realizada por el sujeto activo. No cabe duda que la conducta humana, que es la única que sanciona el derecho penal, se puede manifestar de dos formas. Una forma es la acción y otra forma es la omisión. En el delito de acción, esta forma de legislar del Congreso es una norma prohibitiva. En el delito de acción, el legislador te dice cuál es la conducta que no debes hacer. Todo lo que hagas diferente o paralelo a esa conducta es permitido, pero no debes hacer esa conducta. Por eso es una norma prohibitiva. Por ejemplo, cuando habla del robo, comete el delito de robo, el que se apodera de cosa ajena mueble, etc., quiere decir no robarás. En el del homicidio, el artículo 123, que habla de que comete el delito de homicidio que priva la vida a otro, significa que no debes de matar, no debes de realizar esa conducta. Puedes hacer cualquier otra cosa diversa, pero no esa que te establece ahí. En cambio, en la omisión, te establece el legislador lo que debes hacer. Es decir, la omisión siempre implica la omisión de una acción. Dice, por ejemplo, en el caso de incumplimiento de la obligación alimentaria, tú debes dar alimentos. Esta es la conducta. Si tú haces cualquier cosa diferente a la que te manda el legislador, cometes el delito por omisión. Entonces, en la omisión, es una norma jurídica imperativa. En los delitos de acción es prohibitiva, en la omisión es imperativa. La omisión es la que presenta mayor problema, porque me parece que la acción no tiene problema de comprensión, pues. Es muy sencillo. En la acción, el sujeto activo realiza una conducta y produce un resultado. Realizo conducta, produzco resultado, y entre esta conducta y ese resultado hay un nexo de causalidad. ¿Por qué? Porque con la conducta se desencadenó un movimiento o una acción que vino a generar o producir un resultado. En la omisión es diferente. El delito de omisión se clasifica en dos formas: la omisión propia y la omisión impropia. Miren, la omisión propia. Esta omisión propia también es conocida como omisión pura. Si decíamos hace un rato que el delito de omisión consiste en omitir una acción que la ley te manda, el primer requisito para una omisión es que tú tengas la obligación de realizar esa acción. Entonces, primer requisito para poder dar por acreditada una omisión es que la acción que te manda a hacer el legislador, sea obligación del sujeto realizarla. Sea obligación del sujeto realizar esa acción. Es decir, que surja de un deber jurídico. No puede surgir la obligación de realizar una acción de un deber social o de un deber moral. Debemos hablar de un deber jurídico. Pero para que se dé la omisión propia, la omisión pura, no basta que el sujeto tenga la obligación de realizar la acción, sino que además es necesario que el sujeto esté en posibilidades de poder llevarla a cabo. 2. Tenga posibilidades
de realizarla. Esos son los dos requisitos que se exigen a la omisión propia. La omisión propia, debo decir, se da en delitos de mero comportamiento o de simple actividad. La omisión propia se da en delitos que no exigen un resultado. ¿Sí? Y todos los casos de omisión propia están previstos en la ley. Existe un tipo descrito por el legislador que es el que actualiza la omisión propia. El problema es con la siguiente clasificación de la omisión, que es la omisión impropia. Esta omisión impropia se conoce también como comisión por omisión. Antes de desarrollar la omisión impropia o comisión por omisión, debo decir, como ejemplos de la omisión propia, es la que no presenta problemas. Por ejemplo, hay un artículo, les decía ahorita, que en la omisión propia, todos los tipos penales están descritos en la norma, todos. Y tenemos, por ejemplo, saquen su código, revísenlo en el numeral 154, el código punitivo del estado de Chihuahua. En el 154 se llama omisión de cuidado. Dice: a quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrá tal pena, si no resultara lesión o daño alguno. Por eso les digo que la omisión propia se da en delitos de simple actividad o de mero comportamiento, o bien delitos de peligro, donde no hay un resultado. Otro caso es, por ejemplo, el artículo 155, donde se trata de omisión de auxilio a personas lesionadas. Dice, artículo 155 del mismo cuerpo de leyes que ya mencionamos: a quien después de lesionar a una persona imprudencial o fortuitamente no lo auxilie o no solicite la asistencia que requiere, pudiendo hacerlo, y entonces se le impondrá X pena. Fíjense que aquí no exige resultados. En la omisión propia es muy sencilla, tú omites, pero no se exige un resultado. Otro caso, el clásico, el 188, está previsto en nuestro Código Penal de Chihuahua, que es el incumplimiento de la obligación alimentaria. Dice: a quien incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá X penalidad. En la omisión pura o propia, basta con que omitas, pero no se requiere un resultado. Dejas de dar alimentos, ya cometiste el delito. ¿Por qué? Porque estás dejando de hacer una obligación que la ley te manda y tú tienes el deber jurídico de hacerlo y estás en posibilidad de realizarlo. Si no estás en posibilidad de realizarlo, entonces no eres responsable. Una persona que pretende, que tiene la obligación de darle alimento a sus menores hijos, pero no tiene empleo y está discapacitado y no tiene manera de allegarse dinero, recursos para darle a sus menores, pues no comete el delito, por más obligación que tenga de darle a sus menores hijos. No basta pues solamente el deber jurídico de actuar, de realizar esa acción, sino que además debe estar en posibilidad de poder hacerlo. Y además, debo decir, pudiéramos agregar, no solo debe estar en posibilidades de poder realizarlo, sino debe ser también sin riesgo para sí o para un tercero. ¿Por qué? Porque el derecho penal no exige conductas heroicas. Y cuando digo, ay, pues qué riesgo pudiera tener para un tercero el dar alimentos, pues a lo mejor dar alimentos, pero una persona que esté obligada a declarar, por ejemplo,
en el delito de desobediencia y resistencia de particulares que está previsto en el numeral 276 del Código de aquí de Chihuahua, en el 276, desobediencia y resistencia de particulares, dice que se le impondrá X pena a quien debiendo declarar ante la autoridad, sin que le aprovechen las excepciones establecidas que existen para hacerlo, se niegue a declarar. A ver, pongan a declarar a un testigo en contra de secuestradores peligrosos que privan de la vida, que amenazan de muerte. Oblíguenlo. ¿No quiere ir? Dice, no quiero ir, temo por mi vida, temo por la vida de mi familia. Comete el delito de desobediencia y resistencia de particulares. Está en posibilidades de realizarla sin riesgo para sí o para un tercero. Me parece entonces que estos son los dos parámetros para la omisión propia. Ahora sí pasemos pues a la omisión impropia o comisión por omisión. Esta forma de comisión del delito es diferente a la omisión pura u omisión propia, porque en la omisión impropia sí hay un resultado. Es decir, la omisión impropia equivale a los delitos de resultado material y la omisión propia equivale a los delitos de peligro o de mera actividad. En la omisión impropia sí existe un resultado. Otra característica de la omisión impropia es que en la omisión impropia no existe un tipo específico definido por el legislador. Lo que sí sucede con la omisión propia. En la omisión propia, que son los delitos que no exigen un resultado, están previstos en la norma, pero en la omisión impropia no. Eso es muy importante que lo sepan. Hay una regla general donde podemos nosotros aplicándola, nosotros los operadores del derecho, los interpretadores de la norma, podemos aplicarla y entonces convertir un delito de acción en omisión impropia. Fíjense ahorita cómo les va a empezar a quedar claro. La omisión impropia o comisión por omisión está prevista en el Código Penal de Chihuahua en el numeral 16. Y este lo tienen todos los códigos, ¿eh? No es exclusivo de aquí. Todos los códigos prevén esta fórmula, algunos diversan la nuestra, pero dice, artículo 16, omisión impropia o comisión por omisión. En los delitos de resultado material será atribuible el resultado típico producido a quien omita impedirlo, si tenía el deber jurídico de evitarlo, siempre y cuando tenga la posición de garante. ¿Cuál otra? Esté en posibilidades de poder realizarlo. Y tercero, que exista nexo de causalidad. Fíjense. ¿Por qué nexo de causalidad? Porque estamos hablando de que es un delito de resultado. En el artículo pues 16 se establece primer requisito de la omisión impropia. Es más, vamos a borrarla. Ay, no tengo borrador. Bueno, en la omisión impropia vamos a... pásenme unas servilletas, por favor. Por favor. Ella es Sol, para que la vean. Salude la cámara. Gracias. En la omisión impropia, muchachos, el legislador establece ciertos requisitos, decíamos en el artículo 16. Fíjense, vamos a ponerlo aquí. Impropia o comisión por omisión. Esto está muy interesante porque genera mucho debate en la práctica. Primero, ¿qué debe haber? Fíjense, dijimos que es un delito de resultado, de omisión pero de resultado. Y decimos, en los delitos de resultado material, ese resultado material se le puede atribuir a un sujeto si omite impedirlo. ¿Cuándo? Cuando tiene el deber jurídico de evitarlo. Primer requisito, debe tener deber jurídico de evitar un resultado.
porque este es un delito de resultado, insisto. Debe existir un deber jurídico de evitar un resultado. Pero no basta para que se dé la omisión impropia, atribuírselo en esta forma de comisión, de actuar. Eso. También se requiere que tenga la posición de garante. Segundo requisito sería la posición de garante. ¿Garante de qué? Garante del bien jurídico. Por ejemplo, un médico que opera a una persona, él es garante de su salud, de su vida. Él acepta efectivamente la custodia de ese bien. La madre que tiene a un bebé recién nacido es garante de la vida del menor. Ella tiene que amamantarlo, tiene que darle alimentos, porque él no puede valerse por sí mismo. Esas personas son garantes del bien jurídico. Dice el artículo 16 que entonces debe impedirlo siempre y cuando se le atribuye el resultado, a quien deba impedirlo. Ese resultado material se le atribuye al que tiene la obligación de impedirlo siempre y cuando tiene la posición de garante. De acuerdo a nuestro Código Penal de Chihuahua, las posiciones de garante se dan por 4 circunstancias. Inciso A, aceptar efectivamente su custodia, que aquí decíamos entraban los médicos, las enfermeras. Esto se da generalmente en el campo de la medicina, pero también entran en este rubro los policías. Los policías son garantes sociales. Cuando ellos firman un contrato para ser guardianes del orden, para ser agentes policíacos, ellos son garantes de nuestra seguridad, de nuestro patrimonio, de nuestra vida, de nuestra libertad ambulatoria, etc. Inciso B, formar parte voluntariamente de una comunidad que afronta peligros de la naturaleza. En este caso podemos hablar código negro, son personas que se dedican a hacer alpinismo y escalan y descienden de puentes con cuerdas y todo ese tipo de cosas. Incluso creo que trabajan ahí con protección civil, en convenio, en apoyo, pues en ocasiones. Inciso C, otra circunstancia que da la posición de garante. Generar el peligro para el bien jurídico con una actividad precedente imprudencial. Y la última, inciso D, hallarse en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o la integridad corporal de algún miembro de su familia o de quien ejerza la tutela. Esas son las 4 circunstancias que te dan la posición de garante. ¿Y cuál es el otro requisito enseguida? Que de acuerdo a las circunstancias, si le van a exigir evitar, que no es el deber porque tiene el deber jurídico de evitarlo, pues debemos decir que esté en posibilidades de evitarlo. Decíamos ahorita, sin riesgo para sí o para un tercero, que esté en posibilidades de evitarlo. Y siguiente, el cuarto, que dice la ley, lo define así, que la inactividad sea en su eficacia equivalente a la acción prohibida en el tipo. ¿Qué quiere decir esto? Nexo causal. Ahorita les voy a explicar esto del nexo de causalidad. Entonces, en el delito de omisión impropia, decíamos, es un delito de resultado, pero lo comete de esta forma de comisión es cuando el sujeto activo omite impedir un resultado teniendo el deber jurídico de evitarlo, siempre y cuando sea garante del bien jurídico que se vulnera, esté en posibilidades de evitarlo, y la inactividad es en su eficacia equivalente a la actividad que exige el tipo penal de acción. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para explicar estos elementos. Un ejemplo muy sencillo. Es el ejemplo de la madre. Fíjense, si una mamá tiene un bebé recién nacido y no lo amamanta, si la mamá no lo amamanta, ese bebé muere.
¿sí? Y se está produciendo un resultado material, una muerte de un bebé, infanticidio, diríamos doctrinalmente, ¿sí? Pero es homicidio. Entonces, la pregunta es, ¿la mamá tenía el deber jurídico de evitar la muerte del bebé? Sí. ¿Por qué? Porque es garante del bien jurídico. Porque de acuerdo al artículo 16, en su fracción primera, inciso D, se halla en efectiva y concreta posición de custodia de la vida de un miembro de su familia. Eso me parece muy lógico. Entonces la mamá debía evitar ese resultado. ¿Por qué? Porque es garante. ¿Estaba en posibilidad de evitarlo? Sí, bastaba con que le diera pecho. Y la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la madre que tiene a su bebé recién nacido al frente, se pone a chatear y lo deja que muera de hambre por inanición, entre la madre que toma al bebé y lo mete a un bote con agua y lo ahoga? ¿Cuál es la diferencia? Que quien la toma al bebé y lo mete al bote de agua y lo ahoga está cometiendo el delito por acción. Pero la madre que ve al menor que no tiene alimento, al recién nacido, debiendo ella dárselo y no se lo da, no le da el alimento, y esa inactividad produce la muerte. Podríamos decir, pero no, pues si es una actividad, ¿cómo es que produce un resultado? O sea, no puede hablarse de nexo de causación entre una actividad con un resultado, porque para que pueda haber una causación es necesario desencadenar un movimiento corporal, una acción, algo que surja a la vida fenoménica, y entonces eso produce un resultado. ¿Y cómo es posible que eso? Pues sí, pero esta inactividad de la madre que no le da alimento al menor es en su eficacia, cuando produce la muerte, equivalente a la conducta de acción de la otra madre que lo metió en el bote de agua. Y entonces aquí no hablamos de nexo causal, sino de nexo de evitación. Aquí se conoce como nexo de evitación. ¿Por qué? Porque obviamente las inactividades no pueden producir un resultado de forma directa. Nexo de evitación. Por eso les dije que ahorita se los iba a poner. Y aquí vale decir pues que nada hace, nada puede provocar, pero sí se le puede imputar, porque hay un nexo de evitación, porque tenía el deber jurídico de evitarlo, pudiendo hacerlo. Entonces, eso es la omisión impropia. Vamos a poner ejemplos de la omisión impropia. Omisión impropia, decíamos, no es un tipo que esté previsto expresamente en la norma, o sea, como un tipo descrito, como lo hay el de incumplimiento de la obligación alimentaria, omisión de auxilio lesionado, a personas en peligro, la exposición de una persona ante una institución, etcétera. Desobediencia y resistencia de particulares, todos los delitos que se pueden dar por omisión propia. En los delitos de omisión impropia, el legislador da la fórmula del artículo 16, pero no nos dice, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un robo. El robo es un delito de acción. Comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena, total o parcialmente, de naturaleza mueble, sin derecho y consentimiento del propietario, numeral 208 del Código Punitivo Estatal. ¿Cómo puedo cometer un robo por omisión? Obvio, no lo puedo por omisión propia, porque no está previsto eso. Si ustedes ven el catálogo de los delitos patrimoniales y analizan los robos, se van a dar cuenta que no hay ninguno que diga que un robo por omisión. No va a haber uno, el robo es de acción. Pero si aplica la regla genérica del 16, entonces podemos hablar de que haya un sujeto que reúna todas esas características. Vamos a suponer un velador. Un velador está en un taller mecánico que tiene ahí autos en el patio y él está cuidando
durante la noche. Él tiene un arma de fuego. En la noche el velador escucha que se mete un sujeto y empieza a sacar objetos de uno de los automotores y los avienta por la barda hacia afuera y vuelve a ingresar y vuelve a sacar más objetos. Y él observa y nada hace, pudiendo hacerlo. Tienes tú un arma de fuego y es su trabajo. La pregunta es, ese resultado, sustracción, apoderamiento de bienes, se le puede atribuir al velador porque él tenía el deber jurídico de evitarlo. ¿Por qué? ¿Por qué tenía el deber jurídico de evitarlo? Porque él tenía la posición de garante, porque él firmó un contrato y iba a custodiar ese taller durante las noches. Entonces él tenía la obligación de impedir el resultado robo, la sustracción del objeto, porque él es garante del bien jurídico. Pero, ¿estaba en posibilidades de evitarlo? Claro que sí, traía un arma de fuego y era solo un ladrón. Entonces, podemos afirmar que la inactividad del velador es en su eficacia la actividad que exige el tipo. ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es el verbo rector del robo? El apoderamiento. Entonces podemos decir que ese velador cometió el delito de robo por omisión impropia o comisión por omisión. Y lo podemos juzgar por robo. ¿Se fijan? No hay en el capítulo de robo nada de la omisión, pero cuando se dan las circunstancias se lo podemos atribuir al que omite impedir el resultado teniendo el deber jurídico de evitarlo por tener la posición de garante. Y así en cualquier delito, cualquier delito de resultado y de acción. Les puedo poner ejemplos muchísimos. Vamos a pensar en un homicidio. Una enfermera está atendiendo a una persona y la persona se empieza a querer convulsionar porque le está dando un infarto o un problema ahí con el azúcar, hombre, una convulsión hipoglucémica. Y la persona, la enfermera, se pone a chatear. Está chateando y la ve y ahí le sigue. Y no le acerca el azúcar. Y eso produce la muerte. La pregunta es, ese resultado mortal, esa muerte que sobrevino, ese resultado material, ¿se lo podemos atribuir a la enfermera? ¿Ella tenía el deber jurídico de evitar ese resultado? Sí. ¿Por qué? Porque tenía la posición de garante, porque las enfermeras están ahí para cuidarnos, para en caso de estar en riesgo ayudarnos. Entonces, ¿estaba en posibilidades de evitarlo? Sí, nomás era que dejara de chatear. ¿Existe nexo de evitación? Sí, indudablemente el estar chateando no produjo la muerte de la persona que tenía el shock hipoglucémico, indudablemente, pero esa inactividad es en su eficacia la acción prohibida en el tipo, la acción de matar. Por eso existe nexo de evitación. Si ustedes vean el catálogo donde vienen los delitos contra la vida, no van a encontrar un solo tipo de omisión. Pero lo podemos utilizar mediante la fórmula genérica de la omisión impropia. Un caso que acaba de estar en prensa. Hay un niño por ahí, vi las fotografías en la prensa, que lo mordió otro jovencito. Salió en la prensa donde la muchacha que se encarga ahí de la guardería, por algún motivo se retiró del lugar. Y este niño empezó a pelear con otro niño más grandecito y el otro niño más grandecito lo mordió todo y lo dejó todo moretoneado, con equimosis en todas las partes de su cuerpo, golpeado el niño. Ese niño sufrió lesiones. La pregunta es, ¿podemos atribuirle esas lesiones a la encargada de la guardería? Mi respuesta es sí. Claro que podemos, en comisión por omisión o omisión impropia. Cuando esa señorita que custodia a los bebés en la guardería tiene el deber jurídico de cuidarlos y evitar que se lesionen y que les pase algo a los menores, sí. ¿Por qué? Porque tiene la posición de garante. Porque ella aceptó efectivamente su custodia. Para eso fue el trabajo, no para cuidarlos, no para que se anduviera descuidando y dejándolos solos. Existe nexo de evitación.
la inactividad de esa compañerita de la guardería produjo el resultado? Claro que sí, porque no lo evitó pudiendo hacerlo, y entonces a ella le podemos atribuir el delito de lesiones. Otro caso que pudiésemos ver de comisión por omisión, por poner otro ejemplo, imagínense que unas personas, unos sujetos pretenden privar de la libertad a una persona. Llegan tres hombres con cuchillos y agarran a la persona por medio de la fuerza para subirla a un automotor. Y hay unos agentes policíacos que llegaron a un Oxxo, se están tomando un café y observan que los policías están viendo que están subiendo por medio de la fuerza a un sujeto al auto y nada hacen. Nada hacen. Esos policías tienen el deber jurídico de evitarlo porque son garantes del bien jurídico. Tienen la obligación de evitar ese resultado, privación de libertad. ¿Por qué? Porque ellos son policías y al firmar sus contratos de trabajo, ellos se convierten en garantes sociales. Para eso son los policías. Entonces, a ellos les podemos atribuir el resultado, privación de libertad, porque ellos tenían el deber jurídico de evitarlo al tener la posición de garante. Y estaban en posibilidad de hacerlo, puesto que están armados, están entrenados y eran tres tipos con armas blancas. Ellos fácilmente pudiesen haberlos sometido, ¿no? Y entonces esa inactividad de los agentes es en su eficacia equivalente a la actividad prohibida en el tipo de acción, es decir, en el secuestro. Por eso existe nexo de evitación. Hay una conducta omisiva, hay un resultado, y entre la conducta y el resultado hay un nexo de evitación. Esta inactividad, esta omisión, produjo este resultado al no impedirlo. Siempre que esa inactividad o esa omisión se le quiera atribuir un resultado, sí se puede hablar de ese tipo de causalidad, ¿sí? Nexo de evitación. ¿Por qué? Porque esa omisión es equivalente a una acción. Otro ejemplo pudiera ser, hay casos, donde empieza a entremezclarse la acción y la omisión y empieza a complicarse un poco más. Voy a poner un ejemplo para que vean que esto no es tan fácil. Les estoy poniendo ejemplos de laboratorio muy sencillos. Pero vamos a ver. Un médico que opera a una persona con instrumental médico que no fue previamente desinfectado. Y cuando la opera, resulta que le contagia una infección en sus órganos. Y luego se complica, se infectan sus órganos y muere por septicemia. La pregunta es, ¿ese homicidio se cometió por acción o se cometió por omisión? A mí me parece que ese homicidio es en comisión por omisión, porque el médico debió haber desinfectado el instrumental, que finalmente fue lo que produjo la muerte. Y entonces debió evitar ese resultado porque tenía la posición de garante al haber aceptado efectivamente su custodia. Estaba en posibilidades de evitarlo y su inactividad es en su eficacia equivalente a la acción de matar. Y por lo tanto me parece que ese delito es en comisión por omisión. Es un homicidio por omisión. Hubo un caso que yo recuerdo que me parece que es igual. Un médico le hace una cirugía a una mujer, la mujer presentaba un problema de hernia hiatal. La hernia hiatal se presenta a nivel del esófago, donde se une el esófago con el estómago. Cuando el esófago con el estómago, y luego entra el alimento y luego pasa al estómago. Aquí en la parte del estómago hay un músculo, vamos a suponer que este es el esófago, hay un músculo que se le llama el músculo hiato. Cuando este se afloja, cuando este músculo deja de apretar, entonces los jugos gástricos se suben al esófago y entonces cuando les dan las agruras y entonces hay acidez y está llagado su esófago. Entonces se hace una operación para
ajustar ahí esa parte, la hernia hiatal. El médico hace una cirugía por medio de la laparoscopía, ya no es necesario abrir el cuerpo de la persona, de la paciente, y entra, por un lado hace una incisión para meter la cámara, por otra mete las tenazas donde corta las pinzas y donde va a coser. Al momento de sacar las pinzas, rompe el hígado. Lo rompe el hígado, y el hígado es muy sangrón, es un órgano que sangra mucho. Entonces se da cuenta y entonces abre. Cuando ya saca los aparatos se da cuenta de que está surgiendo una hemorragia porque alcanza a verlo con la cámara y entonces abre. Y vámonos a la tradicional. Y en el hígado él agarra una especie de cautín que utilizan los médicos. Perdón si no utilizo la terminología tan correcta, pero la utiliza. Y luego empieza a dar toques ahí en las cortadas que tiene el hígado que él produjo de forma imprudente. Empieza a darle toques. Y se ven las quemaduras que va dejando el cautín en el hígado, pero no logra cerrarlo completamente y decide cerrarla y decir, ya está, muy bien, vámonos a su casa. Pero ahí le dejó sangrante el hígado. Se fue a su casa y luego después, estando en su casa, ya se sintió mal y vino después de una cirugía. Oiga, pues me siento mal, y presentaba un cuadro anémico. ¿Qué será? No, tomes estas pastillas, y le di unas pastillas para que le adelgazara la sangre, porque presentaba cuadro anémico. Se sintió muy mal, finalmente se fue al seguro y falleció. Dice, el médico debía evitar ese resultado, sí. Tenía la posición de garante, sí. Estaba en posibilidades de hacerlo, sí. Me parece que no debió haber cerrado a la paciente mientras lo operaba, si no podía suturar o cauterizar, mejor dicho, el hígado, teniendo todavía el antecedente de una cirugía de un día antes. Le da unas pastillas para el adelgazamiento cuando abren el cuerpo, ahora sí, de la víctima, el estómago lleno de sangre, ¿qué? 6, 7 litros de sangre en el estómago. Se fue para allá toda la sangre. Me parece que ese es un homicidio, y por las circunstancias pudiera debió habérsele atribuido a título de dolo en comisión por omisión. Pues es el tema, no es nada fácil. Lean por favor los libros, lean las teorías, lean los doctrinarios. En realidad los tipos en comisión por omisión se puede hacer cualquier tipo de resultado. Espero haber sido claro y no haberlos confundido más, pero este tema está muy interesante. A mí me apasiona mucho este tema. Espero les sea de utilidad y que tengan bonito día. Muchas gracias.